esté muteado. Y bueno, Mario, simplemente antes de pasar a tu presentación, voy a hacer una breve presentación de introducción y te doy la palabra. Entonces voy a empezar a compartir. Les agradezco de confirmarme si se ve bien la pantalla. Perfecto. Entonces, bueno, muy buenos días a todos. Les agradecemos nuevamente por su participación en la sesión de hoy, que nuevamente está siendo organizada en el marco de la Red Regional de Información Ambiental, o REIN, como parte del trabajo de su grupo de trabajo en estadísticas e indicadores, y específicamente en la modalidad de acompañamiento para el cálculo de los ODS 1451, 1512 y 1541. Como les comentaba anteriormente, en el chat les compartí un link a un formulario que pueden completar si están interesados en participar o recibir este acompañamiento, en el que hay dos preguntas muy simples donde simplemente nos indican las principales dificultades que han encontrado para de nuestro lado crear propuestas a medida para acompañarlos y mejorar su situación específica. La sesión de hoy es parte de esta primera ronda de sesiones de cooperación sur-sur. El día de ayer tuvimos una sesión a cargo de Ecuador y que nos presentó sus experiencias para el cálculo del indicador 1512, y el día de hoy tendremos una sesión a cargo de México en la que nos presentarán su experiencia para el cálculo del ODS 1541. La presentación del día de hoy será por parte del maestro Mario Fermín Castañeda Rojas, director de evaluación y seguimiento de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, o CONAMP, de México, y que nos presentará el proceso para el cálculo del ODS 1541, lugares importantes para la biodiversidad de las montañas incluidos en zonas protegidas en México. Y por supuesto, al final de la sesión tendremos un espacio de discusión. Y simplemente recalcar que el objetivo de estas sesiones de cooperación sur-sur es, por un lado, fomentar la cooperación regional, y por otro lado, que los países que han realizado avances nos presenten sus experiencias para el cálculo de estos indicadores, ya que creemos que estas experiencias, bueno, del estilo lecciones aprendidas y presentando algunos aspectos prácticos, pueden ser muy valiosas y pueden complementar muy bien esta base metodológica de los indicadores que, bueno, sabemos que todos los países de la región ya tienen. Entonces, bueno, esperamos que la sesión de ayer como la sesión de hoy sean enriquecedoras para ustedes. Y bueno, le agradezco de nuevo a nuestros colegas de México, sobre todo a Cintia Benítez, bueno, el copresidente de la REIN, César Rodríguez, y por supuesto al nuestro colega, el maestro Mario Fermín Castañeda, que presentará en la sesión de hoy. Entonces, con esto finalizo esta presentación introductoria y le dejo la palabra a nuestro colega Mario Fermín. Adelante, Mario, y muchas gracias. Santiago, muchísimas gracias. ¿Ustedes me van a ayudar a proyectar o...? Como a vos te parezca, yo tengo la presentación. Así pues que la adelante, puedo... si la tienes. Adelante, por favor. Perfecto. Déjame nada más entonces compartir. Me confirman si ya se ve bien. Tal vez nada más hacer un poco más de zoom. Ahí yo creo que ahí está bien. Yo creo que con eso se ve. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días a todas y todas. Un servidor, Mario Fermín Castañeda Rojas. Soy el director de evaluación y seguimiento de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y pues primero agradecerle al equipo técnico que forma parte de mi equipo aquí en la CONAMP, con el que en conjunto le damos seguimiento a estos temas de los indicadores, y que no es un tema que sea reciente, es un trabajo ya que se viene realizando en conjunto también con nuestros colegas de la Semarnat. Aquí nuestra compañera Cintia, mil gracias por ser ese enlace y poder facilitar esta comunicación, que sin duda es bien importante para poder tener este intercambio de información con diferentes
países hermanos y avanzar de manera colaborativa en esto, ¿no? Entonces, Santiago, mil gracias por la invitación. Y bueno, pues a nombre de nuestro titular, el doctor Pedro Álvarez y Casa, nuevamente reiteramos el agradecimiento y la invitación a participar en este taller. Entonces, siguiente, por favor, si me ayudas. Bueno, me gustaría compartirte o compartirles que nosotros desde la CONAM nos encargamos, somos un órgano desconcentrado de la Semarnat. La Semarnat es la cabeza de sector, ajá, en términos de medio ambiente. Y con el tema de indicadores, nosotros a través de la Dirección de Evaluación y Seguimiento es que le damos el seguimiento adecuado a través, insisto, de los compañeros de la Semarnat y a su vez el reporte a nivel nacional del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, que son los del INEGI, a través del Sistema de Información de Estadística y Geografía, que es el famoso SNIEG. Entonces, toda esta cadena de trabajo y con base en las atribuciones de cada uno, es que eslabonamos todo de manera perfecta para poder reportar como país lo que corresponde a cada una de las instituciones. Y en particular, para nosotros en la CONAM, es que aportamos información a tres indicadores principalmente. Siguiente, por favor. Les decía que son tres indicadores con los cuales nosotros periódicamente estamos trabajando y uno de esos tres indicadores pues justamente corresponde al 15.4.1, que son los lugares importantes para la biodiversidad de las montañas. Este indicador está albergado dentro de la meta 15.4 y dentro del objetivo de desarrollo número 15. Entonces, en esta charla vamos a abordar justamente uno de esos tres indicadores, que es el de las zonas de montaña, y los otros dos que trabajamos también periódicamente es el de superficie protegida terrestre y superficie protegida marina. Entonces, en esta charla vamos a abordar únicamente el correspondiente a los lugares importantes para la biodiversidad de las montañas incluidos en zonas protegidas. Y aquí abro un paréntesis. Recordarles que nosotros desde la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pues justamente nuestra misión, nuestro objetivo de trabajo son aquellos territorios con valor importante en términos de biodiversidad, naturales, culturales, que sean definidos y decretados por el Ejecutivo Federal como áreas naturales protegidas. Ese es nuestro ámbito de competencia, por eso es que trabajamos este indicador, el 15.4.1. Siguiente, por favor. Muy bien, ¿cuál es la definición de este indicador? Pues justamente el indicador tiene que ver con la cobertura de áreas protegidas en sitios importantes para la biodiversidad, pero con la salvedad de que sean en territorios de montaña. Ahí tenemos una parte y un elemento geográfico muy importante que considerar. Para que nosotros podamos trabajar este indicador, pues fue necesario identificar diferentes insumos que nos pudieran ayudar a nivel nacional, ajá, para poder avanzar en la definición y sobre todo el cálculo de este indicador. Se utilizan diferentes insumos, como por ejemplo las áreas de importancia para la conservación de las aves, por sus siglas AICA. También se trabajan y se utilizan como información los análisis de vacíos y emisiones en conservación de la biodiversidad terrestres en México, que es un elemento y un insumo bien importante que se considera. También las áreas clave para la biodiversidad, por sus siglas en inglés, las famosas KBA, y por supuesto la información geoespacial de las áreas naturales protegidas federales. Entonces, con estos insumos trabajamos para ponerlos dentro de un algoritmo y poder calcular el indicador y más adelante vamos a verlo. Siguiente, por favor.
Muy bien. El primero de 5 insumos es el que tiene que ver con las áreas de importancia para la conservación de aves. Contarles que dentro de México existen 218 áreas definidas como áreas de importancia para la conservación y es un trabajo muy importante que se realiza no solo a nivel gubernamental, sino se toma como base para diferentes sectores en materia de conservación y manejo de los territorios. Por supuesto, dentro de nosotros en áreas naturales protegidas, estos insumos son importantes para definir la importancia de los territorios que posiblemente sean candidatos para ser establecidos como áreas naturales protegidas o también como áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Esta información ha sido creada por nuestros compañeros de la Comisión Nacional de la Biodiversidad, que es la CONABIO, en el 2015 y ha sido utilizada en diferentes instrumentos con resultados bastante importantes. Ese es el primer insumo que utilizamos. Siguiente. Creo que se quedó pasmada la lámina. No sé si alguien me... Ok, ahora sí, ya dio el siguiente. El siguiente insumo son los análisis de vacíos y omisiones en conservación de la biodiversidad terrestre en México, espacios y especies. Esta información también fue trabajada de hace ya algunos años, en el 2007, y que evidentemente requiere una actualización en su momento. Sin embargo, actualmente se sigue utilizando para diferentes fines. Y este análisis representa los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, catalogados en extrema, alta y media. Eh, Son tomados en cuenta para las propuestas también para la creación de áreas naturales protegidas federales. Entonces, este insumo también a nosotros en México nos es de mucha utilidad para poner sobre la mesa análisis previos que se han realizado en términos de biodiversidad y poder representar de alguna manera la diversidad de los territorios, de los diferentes territorios en México, ¿no? Entonces lo tomamos como insumo. Siguiente, por favor. Por supuesto, ya lo platicábamos también el día de ayer, las áreas clave para la biodiversidad. Esta información la utilizamos pues recurrentemente cada que elaboramos el indicador, por supuesto, y son los lugares más importantes en el mundo para las especies y por supuesto los hábitats que utilizan estas especies. Esta información está disponible y para nuestro país contamos con 282 registros, de los cuales 158 forman ya sea parcial o total dentro del universo que tenemos de las 232 áreas naturales protegidas en México, que poco más de 98 millones de hectáreas tenemos bajo esquemas de protección. Siguiente. Una información que, por supuesto, ya en materia de áreas naturales protegidas utilizamos es la información geoespacial de las áreas naturales protegidas. Y déjenme comentarles que en el 2022 la información de áreas naturales protegidas es considerada como información de interés nacional. Eso quiere decir que debe de ser de uso oficial y obligatorio para la federación, las entidades federativas, es decir, los estados o que es el símil en otros países que son los departamentos, o las diferentes demarcaciones territoriales que existen en nuestro país. Eso es una parte bien importante porque nos ayuda a poner sobre la mesa la importancia de estos territorios para los diferentes mecanismos y gestiones que se realicen en nuestro país. Esta información geoespacial integra los límites de las áreas naturales protegidas de competencia federal en México,
su zonificación primaria, es decir, si son zona núcleo o zona de amortiguamiento, que vienen definidas en los mismos decretos emitidos por el Ejecutivo Federal, es decir, por el presidente de la República, y en su caso, la subzonificación, es decir, la subdivisión del territorio, ajá, de acuerdo a sus características y las actividades que se pudieran estar realizando, y esta subzonificación viene definida dentro de los programas de manejo que también son publicados en el Diario Oficial de la Federación. De tal manera que hoy en día en México se tienen estas 232 áreas naturales protegidas, con poco más de 98 millones de hectáreas bajo esquemas de protección. Ahí les dejo el link oficial de sistemas de información geográfica que tiene la CONAM para cualquier consulta que pudieran ustedes realizar. Siguiente. Bueno, y el último insumo que utilizamos en términos de capas geoespaciales, pues por supuesto es la capa de montañas del mundo. Y esta parte es bien importante, porque a pesar de que fue creada en el 2022 en el marco del Programa de Ambiente de Naciones Unidas, en colaboración con los colegas de la Universidad de Cambridge, pues definitivamente esta información, a pesar de los años, sigue siendo bastante útil por las características de los territorios, ¿no? Entonces, este tema, pues definitivamente busca resolver parte de esta discusión que hay a nivel internacional y, por supuesto, en lo local sobre la definición de los sitios de montaña, de estos territorios. Y en con este insumo, pues se define el concepto de montaña que incluye los principales sistemas montañosos del mundo. Una parte muy relevante en este tema es que no solo se considera el tema de altitud como parámetro para la definición, sino otras variables asociadas a las montañas, por ejemplo, el tema de las pendientes. De tal manera que en México, para el 2024, se encuentran identificadas bajo estos criterios 125 áreas naturales protegidas con alguna clase de propuesta por la clasificación de la UNEP. Entonces, esta, este insumo lo utilizamos mucho, pues por supuesto, para este indicador. Siguiente, por favor. Bien, entonces, una vez teniendo nosotros esos insumos de forma geoespacial, pues tomamos como referencia un cálculo, un algoritmo que trabajamos a partir desde el 2022 a nivel institución entre CONAM y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de los colegas de la Dirección General de Planeación, Evaluación y Estadística Ambiental, en donde en diferentes meses, cerca de 8 meses de trabajo continuo de mesas técnicas, se revisó, evaluó, se hicieron pruebas y demás hasta llegar a esta definición del cálculo, que básicamente lo que establece justamente es esa superposición de esas capas espaciales para hacer análisis, válgase, espaciales con base en los AICAS, en los análisis de vacíos y omisiones, en los KBA, en las zonas de montaña y, por supuesto, con los límites de las áreas naturales protegidas. Entonces, de tal manera que tenemos este algoritmo que en las siguientes láminas les voy a explicar de qué manera funciona. Siguiente. Es importante mencionarles que este algoritmo, por supuesto, fue elaborado a nivel sectorial entre CONAM y Semarnat, pero por supuesto fue validado por nuestros compañeros del INEGI, ¿no? Que son la institución rectora de la información geoespacial en México. Siguiente.
Bien. Ahora, de manera muy resumida, intentamos y de manera esquemática traducir la serie de análisis espaciales y estadísticos que realizamos en esta lámina. Le quisimos llamar geoprocesos justamente por el origen de los insumos, ¿no? Eh, en primera, y voy a tratar de ser muy claro para no entrar tanto en tecnicismos. Sin embargo, de primer momento, una vez teniendo esos insumos, a lo que hacemos es básicamente una intersección entre estas capas. Por capas me refiero a los shapes de cada uno de los elementos que les acabo de explicar, incluyendo las áreas naturales protegidas, para justamente identificar aquellos sitios que se intersectan y poder hacer un primer análisis. Posteriormente, a través de las álgebras de mapas, realizamos la eliminación o los arrays para suprimir aquellos traslapes en algunos sitios, en los sitios de montañas, ¿no? Posteriormente, hacemos una unión de lo que resulta de estas intersecciones, hacemos una unión para que podamos ir identificando aquellos elementos de ICAS, de KBAs, de vacíos y omisiones, de los sitios de montaña, por supuesto, en cada una de las áreas naturales protegidas. De tal manera que concluimos de esas álgebras de mapas, realizamos unas uniones al final para identificar cuáles son esas coincidencias que existen en los sitios que son de interés para nosotros y que define el indicador, que son los territorios de montaña, pero que están dentro de las áreas naturales protegidas de competencia federal. Todos esos geoprocesos se hacen una vez, se repiten, se hace la calibración, se hace una validación hasta que podamos tener la garantía de que los diferentes geoprocesos fueron realizados de manera correcta y que las superficies han sido coincidentes para que no tengamos ningún tipo de omisión, porque es importante decirles que en este tipo de análisis espaciales de álgebras de mapas con información de diferente índole y a nivel nacional, es muy fácil que de repente nos podamos confundir con los resultados porque son N cantidad de polígonos, entonces por eso es que lo realizamos en diferentes ocasiones. Siguiente, por favor. No sé si sea mi internet, pero creo que está demorando un poco la transición de las láminas. Ok, Es- acabo de ver la lámina de los cálculos. Y bueno, después de sí, hacer esa serie de álgebra de mapas con todos los insumos, esos insumos son vertidos dentro del algoritmo que les comentaba, ¿no? Entonces, ponemos básicamente los resultados que obtenemos de los cálculos de superficies de cada una de las variables y los integramos, los sustituimos dentro del algoritmo para calcular el indicador. Por supuesto, el resultado que se expresa es un resultado en porcentaje, que básicamente es la proporción de la superficie de montañas dentro de áreas naturales protegidas y que tienen coincidencia con los KBA, con los AICAS y con los vacíos y emisiones de manera terrestre sin ningún tipo de traslape. Esta parte es bien importante para no duplicar o sobreestimar las superficies y por consiguiente los porcentajes que resultan de este indicador, ¿no? Esta información es dividida entre la superficie total de montaña que se encuentra dentro de la suma de estos instrumentos, ¿no? Entonces, para nosotros, ahora sí que básicamente el algoritmo es nuestra guía para ir elaborando cada uno de los análisis y tener los resultados de manera adecuada. Por supuesto, una vez obtenido el cálculo, hacemos una comparación con el cálculo anterior, con el cálculo de los 2 años anteriores, de los 3 años anteriores, para que haya una coincidencia y una lógica en términos del resultado. Siguiente, por favor.
Bueno, las últimas tres láminas están enfocados un poco al cómo nosotros vemos desde el gobierno de México, desde el sector ambiental, el tema de las experiencias, los desafíos y lo que vemos como siguientes pasos. Por supuesto, se generan habilidades en términos del rediseño del cálculo del indicador para expresar los datos correctos. Eso es lo que les comentaba, ¿no? Es decir, no existe la definición de montaña para nuestro país que explique todos sus sistemas montañosos, por lo cual fue necesario utilizar esta capa a nivel mundial de la UNEP y adaptar los datos para México. Otro tema muy relevante es la búsqueda de fuentes en sitios oficiales. Somos muy cuidadosos en utilizar este tipo de insumos que sean oficiales para poder darle certeza a la información que como gobierno estamos expresando, de tal manera que las capas de montañas del mundo, con diversas metodologías para este mismo indicador de países como Canadá, Estados Unidos, Francia, etcétera, han cambiado en diferentes ocasiones de repositorio, siendo el último, bueno, en la liga que les comento, ¿no? Entonces, la integración de los datos también, por supuesto, es una parte relevante al momento de integrar los datos de distintas fuentes para la homologación. Es necesario tener cuidado con los procesos para evitar cometer errores. Lo que les comentaba es, nosotros tenemos mucho cuidado en replicar este ejercicio para evitar o sobreestimar o subestimar u omitir o expresar de una manera que no es correcta los datos que se obtienen de cada uno de los análisis espaciales que les comenté. Siguiente, por favor. ¿Cómo vemos nosotros desde la parte de los desafíos el tema de las fuentes de información en diferentes lenguajes? Porque hay que revisar el tema de las metodologías internacionales y nosotros en un momento dado tratarlas de adaptar a nuestro país. Otra parte importante es la homologación de los datos del país del cálculo. Cada uno de los países o organismos se encuentran en diferentes sistemas de información, Datum, etcétera, y nosotros lo debemos de cambiar a nuestro sistema de referencia, que es el ITRF 08 del 2010, como oficial, dado que tenemos una norma técnica para el Sistema Geodésico Nacional y ese pues lo establece nuestro instituto regente, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Entonces, de tal manera que siempre es importante, por supuesto, la homologación y tener mucho cuidado que las reproyecciones sean de una manera adecuada para que podamos tener los insumos espacialmente con las referencias adecuadas. La periodicidad de la actualización de las fuentes es una parte bien importante. Estamos conscientes que hay un área de oportunidad relevante para poder actualizar tanto los AICAS o el análisis de vacío y omisiones que se los comentaba, dado que no hay actualizaciones de estas últimas. Sin embargo, actualmente se consideran vigentes. Y por supuesto, uno de los desafíos es promover la generación de la definición de montaña para México, que incluye los sistemas montañosos del país, por supuesto, considerando los ejercicios previos y como base el de montañas del mundo. Siguiente. Desde nuestro punto de vista, algunas recomendaciones que ponemos sobre la mesa, pues justamente es la documentación de los procesos a partir de la obtención de datos, ¿no? Estos procesos normalizados de operación aportan en la producción de los datos un camino muy importante para seguir una metodología explicativa a detalle y, por supuesto, esto lo necesitamos escribir para poder tener la documentación adecuada y poder ir de manera progresiva haciendo ajustes, pero con una documentación correcta. El utilizar los datos de fuentes confiables, ya lo comentábamos, siempre es muy importante realizar la producción de estos datos de una manera eficiente y sobre todo la corroboración de la información si es que existe alguna actualización. La adaptación de los datos internacionales del país del cálculo
lo que les decíamos, ¿no? Es importante conocer el origen de los datos para aplicar la metodología correcta para la transformación o, en su caso, la proyección de estos a los sistemas oficiales de cada uno de los países y la comprensión de lo que indican los datos. No solo es justamente conocer la fuente de información o los datos, sino más bien de qué manera lo podemos interpretar para darle una comprensión adecuada y sobre todo el resultado final oficial que se reporta. Siguiente. Creo que con esa terminamos, si mi memoria no me falla. Sí, es Sí, pues correcto. bueno, están mis datos de contacto y quedo a sus órdenes en conjunto con el equipo técnico que me acompaña para poder atender algunas dudas, comentarios, sugerencias y demás. Siempre abiertos a la retroalimentación y muy agradecidos de que nos den la oportunidad de participar en este espacio. Muchas gracias y te cedo el micrófono, estimado Santiago. Muchísimas gracias a vos, Mario. Me disculpo primero que nada por estos problemas técnicos que a veces pasan y que bueno, espero que el resto de los participantes también lograron ver la presentación. De igual forma la vamos a compartir, además de la grabación estos días. Y bueno, también por supuesto felicitarlos por este trabajo tan bueno que han hecho en el mapeo de biodiversidad y de la distribución de especies a lo largo de todo el territorio de México. Y bueno, yo creo que con esto podemos abrir este espacio de discusión. Si cualquier país tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna observación sobre la presentación de hoy, tienen el espacio, pueden tomar el micrófono directamente o levantar la mano o incluso escribirlo en el chat. Pero entonces les cedo la palabra a los participantes. Eh, bueno, por el momento no veo ninguna pregunta y bueno, tal vez ay, la presentación, bueno, disculpen en los comentarios si no se puede, si no lograron verla, en estos días la voy a compartir, pero veo que Diego Peñaranda, tenés la mano levantada, adelante Diego. Muchas gracias, Santiago, y buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mario, por la presentación. Una curiosidad, más que todo. Acá en Bolivia, hablo de Bolivia, estamos trabajando también en la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y tratando de combinar, ¿no? De articular las metas CUMI con también los ODS, etcétera, y tratando de identificar qué indicadores podemos realmente medir. Siempre esto está en disponibilidad, en función a la disponibilidad de información, ¿verdad? Mi curiosidad es acerca de algunas recomendaciones o algunas publicaciones que han salido en los últimos años acerca de ir un poco más allá de solo la superficie de los ecosistemas que estarían cubiertos bajo esquemas de conservación y tratar de abordar, tratar de medir la conectividad entre estos, la funcionalidad de estos, etcétera. Entonces, tengo esa curiosidad y quería consultar qué sugerencia podría ofrecernos o tal vez si ustedes han podido avanzar en algo de esto para tratar de complementar, ¿no? Y no solo hablar de superficies cubiertas. Sí, muchas gracias, estimado Diego. Gracias por la inquietud y sobre todo es un tema también de reflexión, creo que en lo colectivo, porque efectivamente hay territorios en el marco mundial, pues por supuesto se tienen metas muy claras, ¿no? En términos de datos, del 30%, pero hay territorios que actualmente no están definidos como áreas de conservación o como áreas protegidas o el esquema que podamos definir a nivel federal o en los otros niveles de gobierno, llámese estados, municipios, en fin, o demarcación territorial, y que existe conservación, y que hay trabajo, que hay condiciones para que la biodiversidad esté, los hábitats estén, o los territorios, los ecosistemas estén brindando servicios ambientales, y que funjan como esos corredores que tú bien comentas, sin ser definidos propiamente por alguna ley. Yo creo que esa inquietud yo la traduciría como un tema de reflexión
que tendríamos que estar avanzando para poderle dar una figura. Comentarte que en México este tema lo hemos abordado de dos formas. La primera es buscar definir una categoría diferente a las áreas protegidas que convencionalmente tenemos, como parques nacionales, reservas de la biosfera y las 6 categorías que tenemos. Se definió una categoría que se llaman áreas destinadas voluntariamente a la conservación, ¿no? En donde los ejidos o las comunidades desean hacer y poner su territorio, parte de su territorio para la conservación y que ellos continúen también desarrollando sus actividades productivas. Ese mecanismo de conservación voluntario, por llamarle de alguna manera, nos ha permitido también eh, avanzar en el tema de los corredores, no solamente entre parques nacionales o reservas de la biosfera, sino al interior estos esquemas de conservación voluntaria. Ahora, en el marco de los compromisos internacionales que se tienen, sale a la luz el tema de las otras medidas de conservación, ¿no? Entonces, en donde también cada uno de los países trata de interpretar y bajarlo a su legislación para ver de qué manera estas OMEC van a ser definidas, cuáles son los criterios que cada uno de los territorios, y creo yo que también deben de estar enfocados a fomentar el asunto de la conectividad y la unión entre estas áreas protegidas, ¿no? Yo creo que mis comentarios los dejaría hasta ahí como reflexiones y un poco en el cómo desde nuestra perspectiva hemos estado avanzando en esta parte, porque definitivamente todavía tenemos el desafío de la conservación en los territorios que están definidos ya como áreas protegidas, pero en los que todavía no están definidos y que son súper importantes y que todavía tenemos que seguir avanzando en esta parte, ¿no? Yo dejaría ahí mis comentarios, mi estimado Diego. Espero que hayan sido o abonado un poco a la inquietud que tú tienes y cedo el micrófono, Santiago. Muchísimas gracias a los dos por la intervención. Veo acá que en el chat han puesto algunas preguntas. Neira, no sé si la pregunta es general o está dirigida a México específicamente, pero bueno, de la presentación lo que entendí, no solamente se toma en cuenta la ubicación de las aves en el territorio, pero me parece que las AICA fue una de las variables que se tomaron en cuenta, que las AICA son específicas para las aves. Y acá, sí, Mario, te voy a hacer la palabra y tal vez después Cecilia puede complementar un poco, porque me parece que en general el mapeo de las aves ha sido lo más común y en algunos casos puede crear unas confusiones. Entonces, Mario, te cedo la palabra y después a Cecilia. Gracias, Santiago. ¿Me puedes repetir, por favor, la pregunta? Sí, simplemente confirmar que estas capas que tomaron en cuenta para medir estos territorios ricos en biodiversidad, no fue solamente tomando en cuenta las aves, ¿cierto? Fue todas las especies. Sí, Ok, sí, es correcto. Uno de los insumos sí fueron las áreas de importancia para la conservación de las aves, las AICAS, pero se tomaron en consideración los otros 4 insumos que son más integrales. Entonces, por un lado, sí, el tema de las aves como uno de los elementos, pero adicional los otros 4 insumos que abarcan mucho más tipo de elementos, no solamente las aves. perfecto. Gracias por la aclaración. Y Cecilia, si querés complementar algo, adelante. Sí, gracias Santiago. Muchas gracias Mario. Es muy interesante el trabajo que están haciendo. Realmente nos parece como muy bueno la manera en la que están utilizando la información tanto de AICAS como de KBAs. Lo único que quisiera es hacer una pequeña aclaración. Em, Todas las AICAS o todas las IVAs son consideradas automáticamente como KBAs. Entonces, no sé si tal vez ahí están considerando como las dos capas de manera diferente, a pesar de que
tienen las dos denominaciones al mismo tiempo, es decir, una AICA automáticamente es una KBA. No necesariamente todas las KBAs son AICAs, pero sí todas las AICAs KBAs. Y otro detalle importante, tal vez, Neira, es que muchas de las AICAs, cuando son revaluadas como KBAs, muchas veces suelen incluir ya otros taxones, no solamente aves, sino que lo que suele suceder es que se suelen incluir otros grupos distintos que se van como añadiendo a estas AICAs o a estas KBAs. Entonces, sí, no solamente consideran aves, sino que consideran como otros grupos taxonómicos. Eso nada más, gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, veo que Ulises también del CONAM, tenés la mano levantada. Si querés tomar la palabra. ¿Sí me escuchan? Yo te escucho muy bajito, no sé si el resto de los colegas también. Ahí me escucho mejor. Todavía te escucho bajito, pero sí se entiende un poco mejor. Bueno, sí es para complementar lo que comenta Cecilia. Justamente se tomó el dato de AICAS, porque AICAS, por la temporalidad que estamos presentando el indicador, existió mucho antes que KBA. La intención es detectar todas las KBAs que no son AICAS, en todo caso, para poder calcular el indicador, porque tenemos registros de AICAS en México desde 1994, que después se convirtieron en KBAs. La idea es justamente conocer cuáles de las KBAs actuales no pertenecen a esas AICAS, que ya están determinadas en México. En la tabla de la lámina de cálculos se puede observar que a partir de que empiezan a existir las KBAs, estamos tomando todos los datos de todos los instrumentos que nos pueden dotar de información acerca de toda la biodiversidad de México, no nada más de las AICAS. Y es correcto, sí, también se utilizan en el estudio de vacíos y emisiones, se tomaron en cuenta la distribución y la potencialidad de existir en estas zonas de anidamiento o nichos ecológicos de todas las diversas especies de anfibios, de mamíferos, de reptiles. Y justamente lo que no queremos es sobreestimar la superficie protegida, y por eso hicimos este ejercicio de diferenciar las AICAS de las KBA. Sí, tenemos muy claro que las AICAS pasaron a ser KBA, pero como tenemos este dato desde mucho antes, queríamos hacer esa distinción. Y sin embargo, sí hay muchas AICAS que cuando pasaron a ser KBAs aumentaron incluso su superficie, pero justamente la idea era no sobreestimar. Sí, gracias. Solo eso era la participación. Gracias por la aclaración, Ulises. Gracias, Ulises. Y bueno, acá también veo que nuestros colegas de Ecuador, Juan Iglesias, puso un comentario con una duda y una dificultad que han tenido con respecto a este mapeo y definición de las montañas que, bueno, explica que, por ejemplo, bueno, existe un insumo que abarca los Andes y definido como montaña, pero que en algunos casos no abarca otro tipo de relieves como las cordilleras, y que en Ecuador han encontrado dificultades ya que no abarca todo lo que ellos, o bueno, según su definición de montaña, si entiendo bien, Juan Iglesias, si no, podés corregirme en el chat, pero en este sentido también quisiera preguntarle a los colegas de México si tuvieron algún tipo de dificultad en este sentido, si tuvieron que transformar esta capa disponible de montañas del mundo de UNFWCMC, o si tuvieron que validarla y tomaron algunas partes que no, otras que sí. No sé cómo fue todo este proceso y si encontraron alguna situación similar. Esta parte es bien interesante y nuestra participación la voy a partir en dos.
para que me complemente, por favor, mi colega Ulises, que anda por acá. Yo creo que uno de los desafíos, como los comentábamos, era justamente que cada uno de los países podamos aterrizar, porque cada uno de los países tenemos particularidades en nuestros territorios. Y en ocasiones, para el tema de montañas muy en particular, no solamente aplica el tema de altitud. Y es bien importante que en cada uno de los países podamos bajar el nivel de análisis para definir qué es lo que vamos a establecer como montañas. O sea, yo creo que es un reto y un desafío interesante, como bien comenta el colega de Ecuador. O sea, yo estoy completamente de acuerdo. Y en la segunda parte, Ulises, si puedes complementar algunas cosas que a nivel técnico, cuando se hizo la categorización, observamos a nivel de nuestro país, por favor. Sí, gracias, Mario. Cuando empezamos a hacer el cálculo y el rediseño para calcular el indicador, utilizamos diferentes insumos disponibles como curvas de nivel, generar modelos digitales de elevación, utilizar modelos digitales de elevación ya propuestos por INEGI, y nos dimos cuenta que si tomábamos alguna definición por altitud, dejábamos fuera muchos sistemas montañosos que nosotros por experiencia sabemos que existen, como comenta el colega de Ecuador, pues dejábamos de lejos varias sierras, cadenas montañosas costeras o algunas, pues sí, algunos sistemas montañosos de no tan alta altitud, pero sí de grandes pendientes, de pendientes muy pronunciadas. Y se nos hizo interesante que países como Inglaterra, como Canadá y Estados Unidos utilizaran la capa de UNEP para determinar los sistemas montañosos, y nos dimos cuenta, sí, con validaciones también, comparando los materiales, nuestros insumos anteriores con este nuevo, que se incluían más sistemas montañosos con la capa de UNEP que con los insumos que estábamos utilizando, porque no solamente toma en cuenta las altitudes, sino también las pendientes. En algunos casos tiene una categoría que quizá no tenga tanta altitud, pero sí tiene pendientes, y que incluye también la definición de meseta, porque en México pasa mucho que tenemos zonas de altitud que son mesetas, pero quedan fuera de estos sistemas montañosos. Entonces, se nos hizo interesante, sí, sí hicimos la validación, tuvimos que hacer una transformación de raster, porque la capa está en un TIFF, en un GeoTIFF, con los valores de altitud y con los valores de pendiente. Tuvimos que hacerlo vectorial y después categorizarlo, porque se hicieron ahí una serie de pasos extra para que nuestro insumo de shapefile, nuestro vectorial, pudiera ya contener toda la información, para que al momento de que hiciéramos la interpolación con los datos de las áreas naturales protegidas, ya tuviéramos exactamente esos datos de altitud y de pendiente por cada área natural protegida. Fue un ejercicio interesante porque no lo habíamos trabajado nunca así. Tuvimos que utilizar nuevas herramientas, aprender a usarlas también, pero después de la validación quedó muy claro cuáles son nuestras áreas protegidas que están protegiendo sistemas montañosos, y que al mismo tiempo nos permitió calcular el indicador. Perfecto, muchísimas gracias Ulises y Mario por estas aclaraciones, y me parece que bueno, este tema de este uso de esta capa de montañas es sumamente interesante para varios países que nos habían indicado justamente esta dificultad que habían encontrado. Bueno, el caso de Ecuador y Argentina también me parece que nos mencionó esto, una definición de FAO que justamente tenía estas limitaciones. Así que bueno, esperamos que bueno, esta presentación y esta aclaración sirva de alguna forma de referencia para que también exploren la posibilidad de usar esta otra capa, y de nuestro lado también la vamos a estudiar y proponerla como una recomendación. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo por esta aclaración. No sé si
¿Algún otro colega o algún otro participante tiene otra pregunta? Si no, bueno, de nuevo, para no quitarles mucho tiempo y no atrasarnos de la hora de reunión definida, les agradezco a todos por su participación en esta reunión y bueno, también doy un mensaje de parte de mi colega Javier, que siempre nos acompaña en estas sesiones y que se disculpa ya que hoy tenía otro compromiso en paralelo. Pero bueno, de nuevo agradecerles a todos por su participación, sobre todo a nuestros colegas de México, a nuestros colegas del CONAMP, Mario, Ulises y el resto. Bueno, Javier, acá estás. Adelante. Por favor, en serio, simplemente saludar. Llegué muy sobre el final, lamentablemente me perdí la presentación en México, pero el hecho de que esté grabada me va a permitir escucharla y de nuevo, muchas gracias por su participación. Lo dejo a Santiago sin interrumpir. Muchas gracias. Entonces, sí, muchísimas gracias, Mario, Ulises, colegas del CONAMP y por supuesto también a nuestros colegas del Semarnat, a Cintia, a César por toda la coordinación y la buena disposición para participar en esta sesión. Y bueno, al resto de los colegas de la REIN, en los próximos días estaré compartiendo todo el material. Bueno, Cintia, veo tener la mano levantada, adelante. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Solo para igual agradecer de parte del doctor César Rodríguez la participación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el agradecimiento por el espacio para poder compartir este ejercicio y esfuerzo que se hizo en nuestro país para avanzar en la publicación de estos indicadores en el sistema de CIOT, que es el Sistema de Información de Objetivos ODS, el cual coordina el INEGI aquí en México y que es público y en el cual está publicado este indicador. Pues muchas gracias a todos también. Perfecto, muchísimas gracias, Cintia. Y claro, yo creo, bueno, si no está en la presentación y me comparten el link, también lo compartiré con el resto de los colegas de la REIN en el correo de seguimiento. Y bueno, mencionarles a los colegas de la REIN que esta fue la primera ronda de sesiones de cooperación sur-sur. Esperamos organizar más sesiones de este estilo más adelante. Y en cuanto al acompañamiento de estos indicadores, en los próximos, días y semanas les estaremos comunicando propuestas a medida. Y en ese sentido, bueno, les recordamos de nuevo de completar el formulario, pero bueno, para no quitarles mucho más tiempo, de nuevo les agradecemos a todos por su participación de hoy y bueno, les deseamos una buena final de jornada. Muchísimas gracias y que tengan buena jornada. Un gusto saludarles. Igualmente, hasta luego. Muchas Muy buenas gracias. tardes. Hasta luego. Gracias por todo. Saludos. Gracias, Freddy. Hasta